Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a esta función de los viernes, donde compartiremos malabares, acrobacias y peripecias con nuestros invitados por el aire de Radio Altavoz, de la mano de Lida la Malabarista, Sonia en acrobacias, María Cristina en peripecias y quien les habla, Marcelo, en la voz. De esta manera, damos comienzo a esta sexta temporada de Profesionales en la Noche. Y se encendió la luz roja. Buenas noches, buen viernes, profesionales. Buen viernes, pero qué apurada estás. ¿Y sí? Estás Vine ansiosa. como muy ansiosa, ¿no? Estás ansiosa hoy. Voy a tener que bajar un poquito. Sí. Qué loquete estoy mirando, Sí, ¿eh? me vine hoy muy recasual. Mirá qué colores, mirá qué patchwork. Claro, lo que pasa es que los tengo muy acostumbrados a los negrito, ¿no? Siempre, sí, te pusiste un poco de color, está muy bien. Me parece barro. Al invierno, al frío, al otoño, hay que otoño. ponerle color. Un otoño muy lindo, ya que lo decís, Marcelo Silvero. Sí, muy lindo. Dicen que la semana próxima viene calor igual. ¿Ah, sí? ¿Sigue? Sí, sigue el calorcito, Sigue el calorcito intenso. Sí. Es decir, yo no tengo noción de que tan avanzado abril. Yo no tengo noción de nada, Ya pero nunca la tuve, así que... Hemos perdido la noción del clima, nos vamos adaptando. ¿Ustedes poco se acuerdan esas épocas donde se guardaba la ropa de invierno y se sacaba la ropa de verano? Nunca y se guardaba eso. la ropa de verano. Yo conozco gente que lo sigue haciendo. ¿Lo siguen pero haciendo? por un tema de espacio, más que todo. Claro, porque en cualquier momento del año usas cualquier cosa. Yo nunca hice eso. Che, quedé repetizo, estoy viendo. Yo te dije que ibas a quedar abajo. Pero ¿sabés qué? Vos tenés... Tu personalidad tiene tanta altura que lo físico no... No se nota. No se nota. María Cristina. No tiene... ¡Ay, hola! Don Figlio, buenas noches. ¡Qué grande! Se puede hablar por los dos lugares. Muy bien, María. Tiene todo el back. Es que Muy Radio bien. Altavoz no escatima avances, esfuerzos, estar cada día ayornado, cada día agregando cosas. Muy contenta. La verdad que qué grande, Mariana. Buenísimo porque te podemos incorporar totalmente. ¿Cómo ha sido tu semana, Mariana? Bien. Ahí, esperando a que llegue el fin de semana. Como que la semana anterior se hizo corta. Sí. Y esta que fue más larga es como que nunca ha llegado el fin de semana. Claro. Entonces, con una ansiedad, como bueno, ya estamos Claro. en viernes, ya estamos más contentas. Sí, está bien. ¿Fin de Está semana bien. qué se hace? No, por ahora nada, descansar. Tranqui. Sí. Descansar, recuperar energías. Claro, la semana pasada con el tema de la Pascua, es cierto. Es cierto, fue más corta. Fue más corta y bueno, eso hace que después cueste un poquito adaptarse a los 5 días nuevamente, ¿no? De actividad. Yo como trabajé igual toda la semana, la verdad que no me di cuenta. No hubo Digo, Pascua, no. ¿de qué habla esta gente? no hubo Pascua, diferencia. No, sí, también, porque Viernes viernes no, pero también te hizo otras cosas, así que como que me vienen como pasando la semana, los fines de semana por alto, así. No sé en qué día estoy. Claro, Está bien. claro. Y bueno. Hoy es viernes. Hoy es viernes y te quiero decir una cosa, María Cristina, tu cuerpo lo sabe. Sí. ¿Y cómo? Acusa el recibo de toda la semana, ¿no? Así es. Buenas tardes, María Cristina. Muy buenas tardes, No se como nos ha dice que saludado. les va, M aquí presente, hasta las 22:30 horas con Profesionales en la Noche. ¿Cómo se comunican? Mira, el link de la radio es www.fmaltavoz941clásicos.ar. WhatsApp 221-558-2118. En Facebook nos buscan como Pepe de Radio o bien Profesionales en la Noche. ¿Y en YouTube, Silvero? En YouTube como programa de radio Profesionales en la Noche, nos buscan, se suscriben a nuestro canal y allí encuentran todas las emisiones, todos los programas emitidos en estas 5 temporadas y lo que va de esta sexta temporada. Exacto. Sí. Todo nuestro archivo, todo lo que hemos hecho Todo, está en todo, YouTube. todo está ahí. Absolutamente. Todo. Qué está miedo ahí. te digo, ¿eh? Yo me puse a ¿Sabemos escuchar cuál un es? par de cosas y me da miedo. ¿Sabemos cuál es el programa de hoy, el número de hoy? Hoy es como 280 y algo. Ajá, sí. claro. Hay que estar atento para los 300. Ahora seguramente Archipiélago nos manda un mensajito diciendo Seguro nos dice qué el programa número es correcto, y nada lleva de la aproximaciones, cuenta. el Sí, número exacto. El exacto, Claro. así es. ¿Los 200 los pasamos acá o no? ¿O en Los pandemia? 200 los pasamos En pandemia. Para mí en pandemia, nos fueron 2 años de me haces pandemia. dudar. Claro, entonces Para mí Ahora. fue... Se vienen los 300. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Ya se nos va a ocurrir algo. Ya se nos va a ocurrir. Ah, muy bien. Bueno, Hay que hacer una producción especial. vamos a ver.
Estudio Jurídico Fidalgo, Familia, Daños y Sucesiones, calle 49, número 876, segundo piso, oficina B, teléfono 494-7774, La Plata. Bueno, aquí seguimos en Profesionales en la Noche por Radio Altavoz. Hoy realmente tenemos unas invitadas de lujo, ya Cristina nos va a introducir en eso, porque bueno, vamos a hablar de salud mental y de todas sus implicancias, pero Cris, ¿nos contás por favor quiénes nos acompañan hoy? Esta noche nos acompañan las doctoras María Cecilia López Santi. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, exdirectora asociada de Salud Mental del Hospital Dr. Alejandro Korn desde el 2006 al 2016 y autora de artículos académicos, miembro del comité editorial de la revista Salud Mental y Comunidad Universidad Nacional de Lanús. Y además nos acompaña la doctora Diana Uribarri, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, especialista consultora en psiquiatría y psicóloga médica otorgado por el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, ex jefa del Servicio de Mujeres del Hospital Dr. Alejandro Korn, es coautora del libro El Manicomio, una institución para los locos, los trabajos de las mujeres y los sueños de igualdad, derechos humanos y devenir colectivo en salud mental. Ha participado en jornadas, congresos y seminarios en distintos ámbitos e integrado equipos interdisciplinarios de investigación y asistencia, ambas coautoras del libro Pasos al costado del camino, la construcción de la salud mental comunitaria. Con nosotros esta noche en Profesionales en la Noche entonces, las doctoras María Cecilia López Santi y Diana Uribarri. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Y obviamente lo que digamos nuestra convocatoria es para que nos cuenten acerca de este libro del cual son coautoras, ¿no? Sí, sí. Es decir, que sabemos que está ahí, ¿no? Está como por salir del horno. Y pensamos que para junio lo vamos a tener ya publicado. Sí. Ya en venta. Son varios pasos, ¿no? Bastante engorroso por ahí. Sí. Que se haga realidad, que se haga físico eso, ¿no? Sí. Cuéntenos, es decir, cuál es el enfoque, es decir, qué han hecho ustedes en este último trabajo, en este último libro, que ya de carácter inédito aún, pero que tenemos la suerte de poder conocer hoy en Profesionales en la Noche. Bueno, el libro trata de la concepción de la salud mental comunitaria. Uh-huh. y de los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico. Ajá. Y en realidad es una recorrida. Nosotros trabajamos durante muchos años en el Hospital Korn, así que es una recorrida por historias de pacientes, con la voz de los pacientes, que me parece que eso es valioso. Ajá. Que esté nuevamente la voz de los pacientes, que pueda expresarse y ver cómo son los procesos en ellos y qué es lo que pasa en las instituciones totales, ¿no? Claro, qué interesante esto, porque lo hablábamos con Marcelo y con Cristina en nuestras reuniones de producción, que por suerte, cómo ha ido avanzando todo esto, cómo ha ido avanzando los conceptos y los abordajes. Es decir, yo les comentaba que aquellos viejos conceptos de demente, insano y es decir, que tenía el viejo Código Civil, claro, por suerte eso todo se ha superado. Y un poco escuchándote a vos, Diana, en esto que decís, me da la sensación que es recoger la historia psiquiátrica, cómo ha ido evolucionando tanto desde, no sé, se me ocurre, desde el abordaje en los hospitales, en el tratamiento concreto, o incluso, bueno, es decir, cómo se va incluyendo, ¿no? A estas personas que padecen, o a los que podemos padecer. Por ahí la pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Ahí ¿no? está. ¿Qué entendemos por salud mental? O por la ausencia de ella. Claro. En realidad, en esto que ustedes estaban diciendo, el eje, digamos, se corre de la atención en los hospitales psiquiátricos a la atención en la comunidad. Quiere decir Ajá. que los dispositivos asistenciales tienen que acercarse a cada uno de los barrios y los municipios de alguna manera hacerse cargo con la ayuda de la provincia, en este caso Provincia de Buenos Aires, para la implementación de la Ley de Salud Mental,
que es la que justamente prevé la creación de lugares de atención para la gente, ¿no? Y el campo de la salud mental, a mí me gusta pensarlo como que nos atraviesa todo el tiempo. No importa si estamos o no haciendo una consulta por un problema X. Cuando trabajamos en las relaciones familiares, en las relaciones grupales, siempre están surgiendo, digamos, situaciones que tal vez en algunos casos derivan en consultas, ¿no? Claro. ¿Y ustedes qué han visto, digamos, porque, a ver, para nosotros que no somos entendidos en la materia, que no tenemos preparación médica ni nada por el estilo, hoy por hoy, ¿qué se considera? ¿Qué está dentro de salud mental? Es decir, ¿cuáles son las patologías? Me imagino, bueno, diversísimas, pero bueno, no aquello de el loco, ¿no? De aquel concepto de el que tiene un problema mental es loco, y no sé si hay otro tipo de patologías que están dentro de lo que se considera salud mental y que por ahí no requieren, qué sé yo, de internación o de una problemática. Tiene mucho que ver con todas las situaciones que se producen entre las personas, ¿no? Esta cuestión cuando hablamos de lo subjetivo y cuando hablamos de, digamos, ciertas situaciones críticas que pueden surgir y que de eso, como yo decía hoy, pueden derivar o no en un pedido de ayuda. Entonces es como mucho más amplio el concepto y por eso incluso en la pandemia se estuvo hablando tanto de salud mental y era un virus de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, pero seguramente tuvo su impacto también la pandemia, ¿no? Bueno, tuvo un impacto fuerte. Tiene y tendrá un impacto pandémico en la afectación de la salud mental de las personas. Claro. Si vos ves los estudios que están apareciendo en relación a cómo viene impactando la pandemia, y sí, todos los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad han aumentado más de un 30% en la incidencia de estos procesos en las personas. De todas maneras, yo coincido con que el campo de la salud mental no es solamente el enfermo mental grave, sino que es mucho más amplio. Porque en realidad el campo de la salud mental está atravesado por la promoción, por la prevención, por el diagnóstico temprano, por el tratamiento, por la rehabilitación. Pero todos estamos inmersos en el campo de la salud mental, porque hoy cuando vos decías, bueno, ¿qué es salud mental finalmente? Y es un estado de relativo equilibrio de los conflictos de las personas y los grupos, con crisis previsibles e imprevisibles. Previsible la jubilación, el nacimiento de un hijo, la pérdida de trabajo; imprevisible una pandemia. Aquello, ¿no? Sería aquello que nos repercute en las emociones de una forma imprevista y que a veces puede... Y genera un desequilibrio y un desequilibrio en ese que momento puede permanecer por un tiempo, como desaparecer, pero que hay que atravesarlo y ver cómo se atraviesa. Claro, tal cual. Y ahí puede aparecer, como decía Cecilia recién, bueno, la necesidad de una consulta o no, si es más sintomático, menos sintomático, o cómo la persona puede resolver. Que relacionándolo con la pandemia es justamente lo que se vio en la pandemia, un imprevisto de tal impacto a nivel mundial, de tal magnitud, que nos ¿no? llevó a una situación de encontrarnos con nosotros mismos y bueno, a trabajar qué nos pasa con todo esto y todas esas emociones que se fueron. Sí, y también las secuelas de la pandemia en lo social, en lo económico, en lo grupal, en lo individual. Sí, en lo afectivo, ¿no? En la pérdida de contacto. Terrible. Cambió la concepción de salud mental desde... Por ahí lo planteo desde el lado de lo que uno conoce en el desconocimiento del campo profesional, ¿no? Lo que uno conoce de escuchar, de leer o simplemente de nada, de escuchar nada más. Sí. Pero cambia la concepción a nivel profesional en lo que se entiende hoy o cómo se concibe hoy la salud mental a cómo se concebía antes. En realidad el campo de la salud mental surge en los años 60. Y a partir de ahí, sobre todo en Europa, se dan cambios. Acá, digamos, se pone el acento sobre el cierre de los hospitales monovalentes o los hospitales psiquiátricos,
que es una cosa que es así, que es real, digamos, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo se acerca la atención a las personas. Por eso yo hablaba de los barrios. Claro. Es importante que cada uno pueda tener, sobre todo en relación a lo que se habla en salud de atención primaria, ¿no? Esa cercanía con la posibilidad de la consulta. Entonces, bueno, es algo que en realidad está muy instalado y que yo diría que lo más importante para resaltar sería lo interdisciplinar. Por Claro. eso se habla de campo también, porque abarca todas las disciplinas que tienen alguna relación con la salud mental o con lo mental, y también es intersectorial, porque salud solo no puede hacer nada, es salud, educación, trabajo, trabajando justamente en conjunto, ¿no? Y en los sitios de atención primaria, a lo que vos hacías referencia, hoy por hoy, ¿se está implementando, ya está implementado? Es decir, estamos en un camino a que haya diversidad de profesionales que estén, digamos, preparados para tratar esto. Lento. Sí, obvio, se me Muy ocurre que no es algo que muy porque lento, sale la sí. ley automáticamente al día siguiente está todo. Pero es importante resaltar que hay un artículo de la ley en especial que menciona los dispositivos asistenciales que deberían estar. Entonces menciona hospitales de día, hospitales de noche y demás, ¿no? Centros de rehabilitación, casas de convivencia, una serie de dispositivos. Lo importante es pensar que todo eso ya existía en Provincia de Buenos Aires y que la ley le vino a dar un marco justamente legal a lo que veníamos haciendo sin tener marco legal. Bien. Desde ese punto de vista fue muy importante. Claro. Después falta profundizarla. Claro, ¿no? Se ha logrado sí, profundizar. lógico. Y porque pensá que la ley es del año 2010. Sí. La Estamos ley- hablando la de la ley- ley 26.657. Exacto. La ley se sanciona en finales de noviembre de 2010. En la misma ley se promueve, digamos, el cierre de los hospitales monovalentes, o sea, de los manicomios, para 2020. Ajá. Bueno, estamos lejísimos de eso. Claro. Estamos lejísimos, porque Eso no se ha solamente por la producido todavía, pandemia, claro. sino porque estas instancias intermedias que venían generándose al momento de la sanción de la ley, bueno, quedaron allí. Claro, Sí, claro. Entonces sigue siendo el hospital monovalente el gran receptor de la internación de los pacientes graves. Claro. No tenemos O sea, el prácticamente hospital, internación. por ejemplo, los hospitales psiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, hasta no hace mucho, ofrecían el 80% de las camas para salud mental. O sea que con un 20% en comunidad, casi que uno piensa que los familiares van a ir al monovalente, como es Claro. lógico de pensar, es lo que se les está ofreciendo. Entonces, la ley lo que propone es justamente ese cambio, ¿no? Ha habido cambios en estos años y sobre todo en los sectores de guardia de los hospitales se han integrado otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, como dice Diana, son cambios muy lentos para lo que uno Perfecto. quisiera. Lo bueno es que más allá de si no van al ritmo que gustaría, por lo menos se va hacia adelante, digamos, se va sí, armando. Hay equipos de trabajo que están en comunidad y que lo hacen muy bien y que, bueno, son para rescatar realmente, ¿no? Porque muchas veces se trabaja a pesar de con Claro. todas las faltas que Sí, se tienen, ¿no? sí, perfecto. Estamos hoy en Profesionales en la Noche con las doctoras María Cecilia López Santi y con la doctora Diana Uribarri, hablando de salud mental, ni más ni menos. En un ratito seguimos. Estamos al aire. Si los oyentes hubieran podido compartir este momento musical que para nosotros fue una charla Vos no sabés el permanente. trabajo de tesis que te hago ahora. Yo te lo voy a mantener esto. ¿Lo vas a mantener? Grabámelo, Bonfiglio, porque lo necesito. Sí, fundamental. Es decir, a ver, Marcelo, por favor, hace conocer a los oyentes toda la inquietud que planteabas recién. No, que les planteabas recién a las doctoras. Todas La de recién no, vamos con la que quedó. Con la que quedó, del obvio, corte sí. anterior, que tenía que ver con, Ah. esta cuestión de la ley
y lo que se esperaba por ahí para el 2020 con este marco regulatorio legal en avance en el campo de la salud mental, que las invitadas nos decían es un poco más lento. Entonces mi pregunta era, ¿con qué tiene que ver con que sea tan lento? Digo, con todo un sistema que nos acompaña, un sistema desde una cuestión de modelo médico que todavía cuesta romper un poco, una cuestión desde las líneas políticas o el acompañamiento puntualmente político, ¿no? Sí, o de política de trabajar, medicinal, digamos, de política de no, salud. De lo que es el Estado, más allá de una... A ver, muchas veces se sancionan leyes y... Porque la ley es nacional. Está La bien. ley Sí, la ley es pero nacional. La provincia adhirió No, a y, la ley. y aparte la cuestión de, bueno, no es solamente sancionar la ley y después la ley camina sola. Hay que Ujú. hacer todo un trabajo de acompañamiento donde a quienes abarque esa ley, desde los profesionales y todos aquellos que puedan tener acceso y queden incluidos y protegidos de alguna manera dentro de ese marco regulatorio, tengan también las posibilidades que el Estado tiene que brindar. A ver, en el caso de la ley de salud mental hay todo una estrategia, Ujú. un plan de estrategia que tiene que seguir brindándose por parte del Estado, así con muchas, por eso digo, ¿por qué es tan lento? Y además el cambio de cabeza desde la sociedad, porque también esta mirada que seguimos charlando en el bloque anterior sobre, el que es insano mentalmente es un loquito. Claro, Está ese mal, concepto, tiene ¿no? que ir para acá o tiene Mm. que hacer un tratamiento, no se puede incluir en tal lugar, no puede estar en otro y hay que tratarlo en tal lugar específico. Y el planteo es más comunitario hoy y más amplio el campo de salud. Entonces, ¿con qué tiene que ver toda esta cuestión de que se postergue tanto? O vaya más lento. En realidad va muy lento. Ujú. La ley propone un cambio de paradigma en relación a la asistencia de las personas con sufrimiento psíquico. Esto es así. Incluye todo el tema de los derechos humanos a los cuales deben acceder las personas a pesar de ser enfermos psiquiátricos graves. A ver si Sí. nos ponemos de Sí, acuerdo. porque su condición de Ahora, persona humana claro, no la pierden. Exactamente, ese sería el punto. Entonces, si bien implica un cambio de paradigma, llevarlo a la práctica, ¿sí? Cuando vos ves cuáles son los porcentajes que se invierten en salud por parte del Estado, ¿m? Si el 9.4 más o menos del Producto Bruto Interno es para salud, pero nuestro sistema de salud es un sistema complejo porque tiene un sector público, un subsector de obras sociales y un subsector de medicina privada, ¿no? Prepaga y medicina privada. De ese 9.4 a la salud pública va el 2.7. El resto se reparte entre las obras sociales y la medicina prepaga. Los organismos internacionales dicen que el 10% de los presupuestos globales de salud tendrían que ser para salud mental. Nosotros estamos más o menos hoy en un 1.4%, de los Claro, cuales los números el no 80% dan. se lo llevan los hospitales monovalentes. Entonces, Claro. O sea, se sigue trabajando entonces, si entre todos los factores, ¿sí? que son las resistencias que puede haber desde los organismos públicos y privados, los intereses económicos, los intereses de las empresas farmacéuticas, lo que le pasa a las personas que tienen que cambiar su cabeza. Bueno, entre todo eso también está que si no tenés el recurso económico para generar Claro, para instrumentar en todo lo forma que de la red, ley, claro. que esto Cecilia se lo puede explicar bien, es decir, en forma de red, la asistencia de las personas, bueno, si no tenés dinero, no se y puede claro, generar. entonces, Claro. por eso te digo, la ley es una ley de avanzada, en eso su no cabe concepción duda. ideológica, Es un ideal. al menos Claro. para Claro. mí, ¿no? No, la Sí, ley sí. no es un ideal. La ley es algo que se puede concretar. De hecho, más allá de que obviamente ha faltado el impulso también político en esto, ¿no? Hoy tenemos un gobernador que adhiere al cierre de los monovalentes y no es poca cosa que lo diga públicamente, porque por lo menos pone nuevamente en discusión esta situación y por supuesto, desde un lugar de poder, obviamente, ¿no? Claro, Y lógico. un Ministerio de Salud que está también implementando nuevos dispositivos. Esto es así. ¿Alcanza? Y no alcanza. Ese es el tema. Por eso hablamos de la lentitud y por eso a veces
Digo, cuando terminamos con el libro, en realidad yo pensaba, bueno, sigue siendo actual todo lo que escribimos, Claro. porque muchas de las cosas que ahí desarrollamos, incluso el último capítulo donde decimos, bueno, cómo se puede implementar la ley de salud mental, nosotros sentamos posición, decimos se puede hacer de esta forma o de esta otra, pero bueno, como dice Diana, es mucho trabajo. Y hubiéramos querido en este momento estar mucho más cerca de ese cierre de los monovalentes. Hoy lo que se plantea es que en principio no estarían ingresando personas a lo que se llamaba antes el sector de crónicos o larga estancia, que era cuando uno entraba a esas salas no salía nunca más. Claro, ¿no? claro. Y esos son los pacientes con los que en su momento, cuando empezamos a trabajar con Diana, fueron los pacientes que nosotros empezamos a trabajar. Los que hacía años que estaban internados, los que no tenían familia, los que no tenían trabajo. Y en este momento, ¿a dónde están esos pacientes? Externados en su mayoría. Nosotros trabajamos muchos años en la Casa de Prealta, que era un centro de salud mental en 56, 9 y 10, que dependía del Hospital Alejandro Cor, y ahí fuimos implementando las casas de convivencia, que eran lugares donde los pacientes podían vivir solos con la supervisión del equipo. En su momento se hicieron convenios con trabajo, como para que pudieran ingresar a algunos ministerios. Algunos pacientes estudiaron, retomaron el primario algunos, el secundario otros, y teníamos también algún paciente que era profesional o usuario, como se dice en realidad. Entonces hay como toda una experiencia de un montón de gente que ha ido avanzando en el sentido de la ley mucho antes de que existiera la ley. Ahora, vos fijate, claro, lo que ustedes decían antes, ¿no? La ley vino a ponerle marco a algo que algo ya se venía haciendo en casi todos los monovalentes de la provincia. Claro, y porque que la se- gente de Temperley claro. lo hacía, la gente de nosotros lo hacíamos. Sí, igual nosotros empezamos, no es por Bueno, nada. empezamos Nosotros antes. son como el grupo. En Es los algo- 90 nosotros ya teníamos las primeras casas de convivencia. Pero eso es muy Sí. realmente es muy interesante. Primero ¿Y? me hago cargo, discúlpame Cristian, me hago cargo de mi ignorancia, lo desconocía, esto de esta gradualidad para que puedan realizarse, puedan hacer cosas. No sé si el realizarse está bien usado, pero el hecho de lo que vos decías, Cecilia, o lo que hablábamos hace un rato, el crónico que ingresaba a eso no salía de ahí. No salíamos. Y la sensación que yo tengo desde afuera es como que el crónico que llegaba ahí, bueno, se le daba una medicación para mantenerlo tranquilito y listo. Se me ocurre. En realidad lo que se les devuelve es Sí. es la posibilidad de elegir. Claro, la O dignidad, sea, ¿no? La dignidad y la posibilidad de elegir. O sea, Claro. eso no, realizarse o no realizarse, ni siquiera los llamados neuróticos logramos Sí. realizarnos muchas veces. Sí, Entonces, sí. Pero por lo menos poder elegir desde las cosas mínimas. Por ejemplo, cómo querés vestirte, Claro. o si querés tener un celular, como tiene todo el mundo ahora, o si qué querés comer. Digo, Claro, sí, ¿no? sí, Uno sí. elige un menú en su casa, lo prepara o no, lo compra, bueno, esas cosas básicas que se le roban a las personas que están ingresadas en un hospital, ¿no? Pero es el sistema, no es que haya personas en especial que se dediquen a hacerlos pasar un mal momento. Claro, no, Es un lógico, sistema lógico, que sí. hace que las personas que cuidan a su vez también estén atrapadas en eso y no puedan salir de esas situaciones. Yo Claro. lo que quería saber, vos comentabas de que ustedes fueron los primeros que empezaron a trabajar de este modo. ¿En qué año empezaron a trabajar de En este los modo? 90 teníamos las primeras casas de convivencia y la casa de Prealta se fundó en el 87. 87. ¿Y qué la llevó a trabajar de este modo que vieron que de otra manera no iba a ser lo correcto? Me parece que a las dos Porque me nos imagino que debe haber sido una atravesó. decisión que tomaron. Yo llegué a partir de un director que había en ese momento en el hospital, que fue el doctor Gilabert. Él era discípulo de Pichon Rivière. Pichon Rivière, bueno, por ahí es una sí, figura conocida. Es conocido, sí. Y yo tengo que decir que aprendí de él, ¿no? Después tuve otros mentores, como el doctor Galende, ya cuando estuve en la Universidad de Lanús, pero en el hospital fue el doctor Gilabert. Sí, Que tenía una mirada evidentemente de avanzada. Totalmente por supuesto. diferente. A la que totalmente ustedes- diferente, claro. totalmente diferente. Y yo trabajé adentro del hospital porque
cuando empecé en el hospital, estaba en una sala de mujeres, Ajá. que eran 102 pacientes. ¿En qué hospital, perdón? En el de Romero. Okay. Y después de estar en la sala, fui jefa de sector, del sector mujeres, o sea que ya eran todas las salas de mujeres. Ceci ya estaba trabajando en la casa. Ajá. Así que, bueno, en esto de empezar a rehabilitar a las personas, a generar oportunidades, nos juntamos con otros compañeros, y bueno, y entre todos fuimos gestionando talleres. Ceci estaba en los talleres afuera del hospital, Hugo Ceballos, un compañero nuestro, estaba dentro del hospital, Ana María Di Loreto estaba dentro del hospital. Después generamos con Cecilia el servicio de externación y bueno, y nos dedicamos a sacar los pacientes que tenían una permanencia en el hospital entre 5 y 42 años de internación. Qué Con muy locura, poquito, pero- sin familia, Claro. y con algún recurso económico que podíamos conseguir por ahí, porque en ese momento además había muy pocas pensiones por discapacidad, claro. muy pocas. Así que bueno, pero los talleres quisieron ser productivos, podía comercializar lo que se producía para pagarle a los pacientes. ¿Cómo se trabaja en los talleres y cómo se trabaja en esta nueva mirada de tratar al paciente psiquiátrico o con alguna problemática? Mira, habitualmente, es decir, la fuerza de trabajo de los pacientes siempre fue explotada. O sea, los pacientes trabajan en la granja, pero no cobran por el trabajo en la granja. Sí. O Trabajan... sea, los hospitales antes eran lugares donde los pacientes hacían todo, era como una ciudad, Sí. y los pacientes, digamos, desde cultivar, tener los animales, me acuerdo cuando fuimos una vez al Cabred, que tenían la zapatería, todavía tenían todos los elementos para una zapatería, bueno, eran la fuerza Sí. de trabajo gratuita, digamos. Ujú. Pero yo Claro. la pregunta es ¿cómo se trabaja desde lo profesional? Porque digo, si hay un cambio en lo que era la mirada del hospital psiquiátrico donde se lo internaba y quedaba ahí, y a veces con una medicación y demás, ¿cómo es el trabajar para rehabilitar en la patología, para acompañar el desarrollo, para contenerlo, para brindar más seguridad en los casos que se trabaja? ¿Cómo trabaja el profesional en eso? Y bueno, Porque hasta ahora es digo, como si te dijera, sí. es casi un arte. Es la suma de gente que creemos en la defensa de los derechos humanos, por eso yo hago mucho hincapié Sí. ahí, y de pronto te ves que estás en situaciones absolutamente extrañas para la disciplina. Por ejemplo, Sí. nosotros armamos una granja, Sí. ¿no? Bueno, entonces íbamos a las ferias regionales de productores de la Sí. zona. Había stand de cada empresa que producía queso, salame, tejido, bueno. Y nosotros íbamos con nuestra producción y con nuestros pacientes. Sí. Si en algún momento uno se pregunta uno mismo, ¿qué hago yo acá en una feria agroindustrial? Claro. Tratando de armar un médica. stand que quede lo Sí. más elegante posible, Sí, ¿sí? sí, sí. Con los pacientes atendiendo al público, el público diciendo, esto hacen los locos, y Claro. sin darse cuenta que la persona que le estaba atendiendo, vendiendo verdura, vendiendo los huevos o vendiendo un repasador, en Era realidad ese loco al que hacían era ese loco al cual se referencia. estaba Claro, refiriendo. claro. Entonces, bueno, Y a veces el productor del producto. y siempre productor del producto. Es decir, porque en realidad lo que te lleva es, bueno, vamos a hacer algo para que esto cambie. Esto tiene que cambiar. Porque en sí, a ver, estamos hablando de entonces los pacientes que dentro de una institución psiquiátrica trabajaban o dentro de una granja trabajaban produciendo, sea por una zapatería, sea por una granja, pero personas que finalmente realizan una actividad como cualquier otra. ¿Qué es lo que cambia en un paciente psiquiátrico al otro que no es psiquiátrico o al otro que está fuera? La oportunidad nada más. Es- la es- oportunidad ahí del es, trabajo. el cambio es ese. Porque, a ver, si Para nosotros romper un poco la pensamos- mirada del Sí, paciente sí, sí. psiquiátrico. Si nosotros pensamos normalmente, ¿no? En las personas que no pasaron nunca por un hospital psiquiátrico y se consideran sanas, los trabajos están adecuados a
o mejor dicho, toman trabajos adecuados a sus capacidades. Hay personas con pocas capacidades, por más sanas que sean, Sí. y otras con más. Bueno, con los pacientes pasa exactamente lo mismo. Algunos tienen, digamos, trabajos más rudimentarios y otros tienen trabajos más complejos. Entonces, en todo este circuito que cuenta Diana, por ejemplo, uno de los usuarios era el encargado de llevar todas las cuentas en el taller, y otro capaz que solo barría. Pero no es diferente de lo que pasa en la comunidad. Bueno, pero ¿sabéis qué pasa, Claro. Cecilia? Es decir, ustedes como que nos están abriendo la cabeza en esta entrevista, porque sí creo que compartimos un poco ese concepto arcaico espantoso, que a medida que las escucho a ustedes digo, qué bueno estar escuchándolas, qué bueno que nos cuenten todo esto, porque, es decir, no sé, creo que compartimos esto del criterio de que, bueno, el que caía ahí crónico, loco era loco, Por eso crónico, preguntaba, no ¿cómo se servía trabaja? para nada. ¿Cómo Y es el resulta que cambio? fabricaba un zapato como lo fabricaba otro, o mejor quizá, o podía producir, no sé, tomates, rabanitos o lo que sea como cualquier otro. Seguramente con un acompañamiento psicoterapéutico, con la contención que necesite de acuerdo al diagnóstico que tenga o el motivo por el que esté dentro de una institución donde necesite una contención para después salir, o como fuera, el paciente que llega ahí. La mayoría de los como- pacientes que llegan son pobres. Claro. Jóvenes, pobres, que nunca pudieron entrar en el circuito laboral formal. Sí. Ujú. Entonces, cuando se trata de pacientes que ya han pasado muchos años, no es porque su patología demande que estén internados en un hospital, es porque no se les dio la oportunidad de volver a sus casas Ajá. o de tener un lugar donde vivir. Claro. Entonces, estamos hablando de pobreza también, cuando hablamos de hospitales psiquiátricos. Es muy distinta Claro, la concepción que se es tiene. vos te das cuenta que es completamente algo distinta. totalmente transversal, ¿no? Es decir, abarca a montones de elementos o de situaciones o de lo que sea, lo social, lo económico, la Y oportunidad. lo judicial también. Lo judicial porque también. Lo judicial es muy, a veces hay un entramado entre salud y lo judicial que hace que los pacientes queden ahí y no puedan tener la oportunidad por ahí de ir a un centro de salud como Prealta, ¿no? Claro, No hay muchas claro, diferencias claro. en las actividades que puede realizar una persona que está en una institución así, trabajando de esta manera, buscando un lugar, buscando que se lo mire, que se le dé una posibilidad, Que eso lo visibilice. con cualquiera que está de a pie en la calle, haciendo esto, Exacto. aquello. Creo que cabría, nos vamos al corte con esto, Bonfi, Sí. repreguntar qué entendemos por salud mental y cuán sanos somos todos. Qué interesante. Bueno, aquí seguimos en Profesionales en la Noche con las doctoras López Santi y Uribarri, y es decir, lo que se da al aire, yo les diría que es el 50% de lo que se dan los cortes, porque nos quedamos todos muy estimulados con lo que ellas nos van contando y nos van compartiendo. Recordamos que son coautoras del libro Pasos al costado del camino, la construcción de la salud mental comunitaria. A mí me provoca este título, me llama mucho la atención. Pasos al costado del camino. No sé si a un libro se lo puede analizar desde su título, ¿no? Yo creo Pero que seguramente cuando sea publicado voy a ir ahí a comprarlo porque me está provocando un montón de inquietudes. Cuéntenos un poco más es decir, ya un poco alguna parte del contenido del libro nos dijeron. ¿Qué esperan con este libro? ¿Cuál es el objetivo? Primero lo de Pasos al costado del ¿Qué va? A camino, ver. Porque Sí. en realidad, por un lado teníamos esa imagen de cuando recién empezamos a trabajar, para el que no sabe, para llegar al hospital Alejandro Cor, llamado Romero, hay que ir por la 520, la 520 era muy angostita. Sí, cierto. Y uno veía a los pacientes caminar justamente al costado Y del se lo camino. sigue Sí. viendo. Sí. Sí. Lo sigue viendo. En realidad, nosotras como psiquiatras, digamos, empezamos a caminar también al costado del camino. Porque Claro. teníamos que salirnos de ese camino que ya estaba previsto para nosotras, Sí. para poder encontrarnos con los pacientes y para poder escucharlos y construir algo con ellos, porque si construimos algo fue con ellos. Entonces, nosotras también tomamos el costado. O sea que, a ver si lo entendí. Es decir, es como, me da la sensación que
a raíz de esta imagen, ¿no? que nos brindan con la primera parte del título, vieron, y digo vieron y lo digo encomillado, vieron y se dieron cuenta de lo importante que se vea quiénes son, lo que se puede hacer, ¿no? Cómo incluirlos. Lo que vos decías hoy, Diana, la importancia de que son sujetos de derecho y que tienen derechos, el derecho a la protección de sus derechos humanos como cualquier otra persona. Claro, pero que quedan muy vulnerados cuando están en una institución. Muy postergados. Absolutamente. Es decir, es esto, aún en su momento la figura del curador, ¿sí? Que representaba a su estilo al paciente. Sí, no digamos que el curador, claro, paciente. El curador representaba o bien los bienes o la persona, digamos. Es como que era el que... la persona. Exacto, sustituía. Era tremendo. Suprimía a la exacto. persona. La persona, digamos, en realidad en la práctica no lograban hacerlo porque obviamente los pacientes se filtraban por todos lados y nosotras ayudábamos a que se filtraran. Porque, por ejemplo, antes de la reforma del código, los pacientes no podían tener una caja de ahorro. Exacto, Algo claro. tan sencillo como Sí, eso, ¿no? sí. Entonces había muchas cosas que terminaban filtrándose porque obviamente los curadores, por suerte, no podían estar al tanto de todo. Claro. Y es importante después de la reforma esto que cambia, que ya no se habla de insanía, es un término muy pesado. Ahora se habla de determinación de la capacidad. Exactamente. Se pone el acento en la capacidad, como decía Diana, y no en la discapacidad, y es algo que tiene que volver a evaluarse, creo que a los 5 años, dice. Entonces, claro. toda la vida. Exacto. Eso es darle la relatividad que tiene el tema, ¿no? Que no es una sentencia de muerte lo que se está dando con una sentencia que diga tiene por el momento, digamos, no puede tal cosa, pero todo lo demás lo puede, porque eso es lo que se logró. Y después el otro punto importante es el sistema de apoyo, que quiere decir que en función de la capacidad de la persona, cuando se determina, también se determina cuáles son los apoyos que va a necesitar para poder desarrollar su vida cotidiana. Claro. Se va a hacer solamente puntualmente en esos. ¿Y ahí cómo se van encontrando? En casos concretos, por ahí si pueden y está, digamos, y es posible que nos cuenten algún caso de concreto así de sistema de apoyo, si es que se puede, ¿no? Sin afectar su ética profesional, el secreto profesional, pero... es decir, porque por ahí hoy nos decían que por ahí nos encontramos con gente que no tiene familia o que no tiene nadie que se haga cargo, que lo pueda acompañar. En realidad, cuando nosotros trabajamos, no trabajamos con familias, Ajá. porque los pacientes habían quedado muy lejos de sus familias, porque habían pasado muchos años en el hospital. Y el apoyo es simple, es como si yo te dijera, bueno, en la casa los pacientes podían venir a almorzar. Sí, bueno, entonces está bien. venían a la hora del almuerzo. Pero también podían venir a retirar los alimentos en crudo y prepararse ellos en la casa de convivencia o en la pensión su comida. Eso es un apoyo. Es algo simple, sencillo de todos los días. ¿Me entendés? No es que tiene que tener una persona al lado que lo acompañe permanentemente. No. Bien. A no ser que vos me digas, bueno, tiene una crisis, está descompensado, entonces... Claro, lógico. Pero si no, el sistema de apoyos es, bueno, va a recibir ayuda en lo que necesite. Bien. Y en el momento que lo necesite. ¿Sí? Cuando los pacientes tienen, en principio, cuando salen del hospital, todo está dado en el cuidado formal, o sea, en el cuidado que las instituciones pueden darle. Sí. Pero después se va separando de esa dependencia, en tanto y en cuanto, bueno, va siendo, si querés, más autónomo, cada vez más autónomo. Claro. Sí, con un seguimiento, es decir, se busca a los pacientes vienen solos, pero si no vienen, bueno, se los sale a buscar. Pero en realidad, cada vez van pudiendo más. Ellos por sí mismos, si quieren terminar la escuela... Algunos pacientes directamente han elegido seguir sus tratamientos en otros lugares o viajar hacia otros lugares, o sea, no necesariamente
mejor dicho, lo más saludable es que no queden tampoco atrapados Claro, en el sistema de enganchados, salud. claro. El tema es que trabajen como trabaja cualquiera de la comunidad, o estudien en las mismas escuelas, o vayan a la universidad en los mismos lugares, o sea, que no haya una diferencia. ¿Han podido ustedes observar qué pasa en la comunidad cuando alguno de sus pacientes o de las personas que ustedes atienden se va de a poco insertando? ¿Qué pasa? ¿Hay un brazos abierto? ¿Hay algún rechazo? En general, cada vez que instalábamos una casa de convivencia, se trabajaba con los vecinos. Bien, bien. Y con los comerciantes de la cuadra, y después los pacientes establecían su propia relación con el kiosquero, con el almacenero. Sí. Ellos tenían también nuestros teléfonos, eventualmente alguna situación que llamara la atención. Nosotros quedábamos como de una guardia pasiva, digamos, de alguna manera. Sí. Alguna vez nos ha tocado tener que ir a las 3 de la mañana, pero fueron muy poquitas. Ustedes, luego de escribir este libro, a mí se me ocurrió, ustedes comentaban algunas historias de los pacientes que han tenido en este tiempo. Y me pongo a pensar que a lo mejor estos pacientes también tienen la necesidad de contar cómo ha transcurrido el tiempo desde que han llegado a insertarse a la comunidad, cómo ha sido su trabajo. ¿Tienen ellos la posibilidad en algún medio, ya sea mediante la escritura o mediante algún programa de radio, de contar sus historias? Ha habido diferentes experiencias a lo largo de estos años. En Prealta tuvimos muchas experiencias, sobre todo de talleres de escritura, pero con alumnos de facultades que participaban y armaban talleres. Y en el libro nosotros incluimos un trabajo que se había hecho también en el hospital hace unos cuantos años, en donde se armaron poemas y cosas escritas por ellos que las incluimos, que son públicas, están en internet, y nos parecía que bueno, que era un poco como dice Diana, no solo rescatar la palabra de los pacientes a través de las entrevistas, sino también a través de su producción literaria, ¿no? Tal cual, porque es una manera también de conocerlos a ellos y de la forma en que trabajan. Sí, hay libros de poemas, hay una película, Los Fuegos Internos, que no se estrenó no hace mucho, que es una producción. Que es mucho de lo que hace falta también para comenzar a cambiar la mirada de todos. Claro. A mí me gusta mucho esto de incluir y de que nos, en serio, de que nos hagan explotar el cerebro y que vayamos abriendo la mente, porque creo que o somos muchos, voy a hacer un juego de palabras, o somos muchos más los que no estamos del todo bien, o somos muchos menos los que estamos bien, o somos muchos más los que estamos bien. Es decir, no sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, que se vaya de alguna manera borrando esa división tan grande entre el loquito de Romero, lo digo así como para que se entienda lo que quiero decir, el que está dentro del que está afuera, ¿no? Claro. Que no necesariamente... Yo creo que por ahí era un muro de piedra más que otro tipo de división. Yo creo que la única forma es la implementación de la ley, porque justamente la ley habla de eso. No solo la ley, sino la convención por los derechos de los discapacitados, donde también dice que las personas con discapacidad tienen que vivir en comunidad. Sí. Después que se los aparte o no, en realidad nosotros todo el tiempo tenemos gente alrededor nuestra que es apartada por diferentes motivos. Digo, ahí ya hay una cuestión social que va más allá de que se sea o no un paciente mental, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno. Sí, las etiquetas. El malestar de la época, digamos. Sí, tenemos una facilidad como para poner etiquetas y para discriminar, ¿no? Y para discriminar, absolutamente. Bueno, hacemos un corte, escuchamos un poquito de música y seguimos con las doctoras López Santi y Uribarri. Seguimos aquí otra noche en Profesionales en la Noche por Radio Altavoz 94.1. Estamos con la doctora María Cecilia López Santi, con la doctora Diana Uribarri, hablando de salud mental, nuevos paradigmas, nueva visión, inclusión, cambio de cabeza, por decirlo así. Por lo menos a mí me está afectando de esa manera, ¿no? Y estábamos contándoles a todos que son coautoras del libro Pasos al costado del camino,
la construcción de la salud mental comunitaria, que estaría saliendo en el mes de junio allá a las librerías de nuestro país. Y ahí estaremos atentos para comprar alguno y después pedirles que nos hagan una dedicatoria en el libro, obvio. Claro. Y que nos pongan, nosotros les contamos a ellos antes de que el libro saliera. Nosotros, antes de seguir con el desarrollo del programa, les contamos que ya están comprometidas a un próximo programa. Por donde supuesto. Vamos a buscarte, que hay temas que nos Montones, ¿no? montones. Que algo ya estuvimos hablando en un corte. Exacto. Vamos a arreglar para Sí, para eso desde ya. Ya nos contaban de manera muy linda, ¿no? Con imágenes muy lindas. Sí. En la primera parte del título, el pasos al costado del camino, ¿no? De sentirse ellas también las que caminaban ahí. Y está la otra parte, la construcción de la salud mental comunitaria. A ver, perdón por la pregunta que voy a hacer, quizás las pongo incómodas al aire, pero ¿hay alguien que pueda oponerse o que pueda poner obstáculos a que haya una construcción de la salud mental comunitaria? Que haya una verdadera inclusión y una nueva visión. Que es como básica en este cambio de paradigma, ¿no? Esto que hablábamos de que antes una persona que era diagnosticada, a partir de ese momento y para toda su vida tenía ese diagnóstico y solo por portación de diagnóstico era insano, ¿sí? Sí. O sea, que si era esquizofrénico era insano. Y listo. Y ahí entra la peligrosidad también. Porque Claro. se pedía incluso en los informes médicos que solo podían firmar los psiquiatras, que se hablara sobre la posible peligrosidad. Sí, podían atentar contra ellos o contra terceros. Incluso el Código Civil tenía ese contenido. Me acuerdo del artículo 142 bis del Código Viejo, no lo voy a olvidar nunca. Entonces, ahora se habla de riesgo cierto e inminente y se reconoce que el padecimiento psíquico no es lineal, no es que siempre la persona va a estar de la misma manera. Claro. Habrá momentos, como comentaba Diana, en los cuales va a necesitar de mayor atención y momentos en los cuales va a estar mucho mejor y va a poder, no sé, transcurrir su vida prácticamente sin apoyos. Entonces, el seguir hablando de peligrosidad en vez de hablar de riesgo cierto inminente no es una cosa inocente. Y hoy por hoy hay gente del campo de la salud y del campo judicial que sigue hablando de peligrosidad. Por eso se habla Claro, también a modo de campaña muchas veces el hecho de que una persona con un determinado diagnóstico, una determinada patología, no es esa patología. Es decir, pusiste el ejemplo del diagnóstico de esquizofrenia. No es esquizofrénico, sino tiene la condición de... O sea, no lo constituye como persona, es una condición. Claro. Y es también parte de este cambio que se está viendo hoy, ¿no? Se mezcla Y que el ser ayuda, con el padecer. ¿no? Se es esquizofrénico o se padece una Hace muy poquito enfermedad llamada pasamos esquizofrenia. 2 fechas importantes que tal vez no se hablaba tanto antes, que tiene que ver el Día Mundial del Síndrome de Down como condición. El síndrome de Down es una condición. Y lo del espectro autista, ¿te acordás? El espectro autista exacto, también. Y el Día Mundial del Trastorno Bipolar, que también es una condición. Y que también es muy, muy difícil para los pacientes, quienes están diagnosticados, les cuesta a ellos mismos y trabajar en esa cuestión de que es su condición. A veces, ¿cómo nos juega? Al principio del programa hablamos mencionaste el tema de las subjetividades y demás. Cómo a veces nos constituimos dentro de esa designación. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos, ¿no? y nos presentamos desde ese lado, y porque hay todo un trabajo desde lo social puesto ahí, que es todo lo que hay que romper. Y claro, sí, porque la etiqueta es esto que venimos diciendo, la etiqueta hace a la esencia de la persona, o sea, es un esquizofrénico, ¿sí? Claro. No padece una esquizofrenia. Claro. Así, ese es el punto. Todo su ser es así. Corporiza, claro. Y su esencia es eso, es la enfermedad. Y no es así. No es así. Y no es así. Pero bueno, los pacientes con afecciones psíquicas son muy estigmatizados por la sociedad. ¿Por qué se habló Vos fíjate también esto. Es decir, muchas veces pasa que alguna persona con sufrimiento psiquiátrico comete algún delito. No hace tanto, hemos visto, y ya ha pasado el video muchas veces, ¿no? Sí. O si querés el caso
de este cantante famoso que Chano. también se disparó. Sí. Bueno. Y entonces ahí se vuelve al concepto de la peligrosidad del paciente psiquiátrico. Los pacientes psiquiátricos, según las estadísticas, en su gran mayoría padecen agresiones por otros más que generan las agresiones. ¿Sí? Esto no quiere decir que un paciente que está descompensado puede cometer, sí, sus voces, su delirio, ¿no? Puede cometer una agresión hacia otros. Ahora, tampoco está preparado el sistema, por eso, Claro. y la ley también lo explicita. Bueno, que también hay que trabajar con las fuerzas de seguridad en cómo acercarse a una persona que está descompensada psiquiátricamente. Bueno, lo Claro, vimos sí, también, claro. hablando Bueno, de porque- noticiero, lo vimos también el tema de la policía con un chico autista que no sabía cómo tratarlo y pensaba que Hace estaba unas semanas. Entonces, agrediendo a la- bueno, a si la si gente. no, si eso implica juntarse, trabajar sobre el tema, tener maniobras de contención específicas, de ver desde qué lugar te podés acercar a esa persona o cómo podés hacer. Eso tiene que ser trabajado entre las fuerzas de seguridad y el personal de salud, porque si no, no tenés quien lo haga. No, es Que que eso es además lo otro. los que están preparados para poder capacitar y para que puedan tener una visión diferente son ustedes para que puedan preparar a Y sí, quienes tienen que tomar sí. una decisión ante un evento determinado. Y sí. De todas maneras, ahí estamos llegando siempre tarde, porque en realidad si las familias, que son las primeras en consultar cuando hay una persona dentro de su grupo que tiene algún tipo de padecimiento o que tiene una conducta extraña en realidad, Claro, no un padecimiento, porque hasta ahí no se sabe, tuvieran la posibilidad de hacer rápidamente la consulta, no llegaríamos a esas situaciones. El tema es que hay que reconocer que muchas veces las familias peregrinan un poco en esto de ir de un lugar al otro buscando quien los pueda atender. Claro. Y porque hasta no hace mucho tiempo, digamos, nos pasó el caso de que está en el libro de uno de los pacientes que hace varios años atrás la familia consulta en un hospital general importante de acá de la Ciudad de La Plata y le dicen a la mamá, su hijo tiene esquizofrenia, tiene que ir a Romero, y se le estaba diciendo un psiquiatra, o sea, ese psiquiatra Claro. lo podía atender igual que cualquiera Claro, de sí, Romero. sí, digo, sí, o sea, sí, 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 entonces, si llegamos tarde, pasan estas cosas que después vemos por televisión. Claro. Lo que pasa que, bueno, evidentemente es todo un tema de no sé, de que gente comprometida y que hace las cosas y ve y puede ver más allá, vaya contagiando al resto, digamos. Sí, y que mucha ciertas difusión. mezquindades también se vayan dejando de lado, ¿no? Sí, no, y de difusión, porque en realidad De tiene que ver con la difusión. difusión, ¿no? De que, bueno, no es... no A es ver, tan yo mamá distinto. voy mañana, por ejemplo, me base a lo que nos acaba de contar Cecilia, me llega a pasar con alguno de mis hijos, por poner un ejemplo concreto, me pongo de ejemplo para no molestar a Sí. nadie. Voy a un hospital general y digo, mira, está pasando esto, y me lo atiende un psiquiatra y me dice, llévelo. No, a ver, ya Te tengo dice- la te información va a que decir, te digo que te va a decir. doctor, usted psiquiatra, atiéndalo ya. Te va a decir- Deme ya algo. Su chico está bien, quédese usted, te va a decir. Claro. Venga usted. Claro, venga usted. Venga Me va a usted, tratar, señora, venga usted. va a revertir la situación para Sí, ese te va lado. a decir eso. Vos ya me tenés diagnosticada, A mí, Marcelo. es que a mí me pasa. A mí me pasa. Yo siempre, viste, miro al otro y me dice, no, el problema soy yo. O sea, Claro. sí. Vuelvo a la pregunta, ¿cuán sanos o insanos somos todos? Sí, sí, Porque sí. es un cambio. Todos. A ver, la charla transcurrió sobre eso, porque abrimos el juego planteando esto que lo marcaste muchas veces, cómo es la mirada acerca del Sí. paciente psiquiátrico, de la Sí. salud mental, qué entendemos por eso. Sí. Y todos más o menos tenemos la misma mirada. Si nosotros dos tuvimos, seguramente mucha gente también, porque hay un desconocimiento muy grande. Toda la charla transcurrió desde otro lado, nos corrió Nos completamente corrió de eje. el eje totalmente. ¿Viste? Es Entonces, decir, yo sentía que estaba hablando de un grupo, ¿no? claro, De un grupo, voy a decir una barbaridad, de un gueto, de una etnia Sí. especial. Y no es así. No es así. pero fue durante mucho tiempo la mirada. Pero durante mucho tiempo fue los locos, ¿no? Los dementes, los insanos. Bueno, eso lo tomamos un poco en el libro, arrancamos para la gente que está en tema, ya es sabido, desde Foucault,
con el tema de la nave de los locos y Claro. como los subían y entonces los mandaban para que nunca más volvieran. Exacto. Digo, la sociedad nunca quiere admitir que tiene problemas. Entonces, Claro. cualquiera de Es la más fácil sociedad, apartar que hacerte cargo. obviamente, seguro. Claro. La sociedad tiene problemas. Mira, quedó una pregunta acerca de la pandemia y qué pasó con toda esta Quedó. exacerbación. Pero va a haber momentos. Sí. Seguro Además, que sí. ay, chicos, Hacemos un pequeño un cortecito. y pequeño nos cortecito despedimos, ¿te y parece? sí. Bueno, estamos acá, se nos está yendo el programa. se nos Terminamos está en la playa. diluyendo, sí, esto es increíble. Estamos aquí con Cecilia, con Diana. Obviamente les tenemos que agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Quedan comprometidas Bien. para cualquier otra oportunidad para seguir hablando toda la cantidad de temas que se nos han ido presentando y muchos otros más. Pero bueno, tenemos también una obligación y una regla en el programa. Y ya estamos casi en el final, estamos a 3 minutos Exacto. de que finalice el programa. Estamos prácticamente en el cierre y En el necesitamos cierre. hacer los agradecimientos, Ahí como está. siempre, a Archipiélago Ediciones y Digitalización de audio y video, turnos al 483-7638, también a la Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados listos para disfrutar, pedidos al 482-2312. Cortés, gracias. ¿Vos ya te Gracias. fuiste? ¿Qué fue? Gracias a todos, Cortés. muchas gracias, especiales gracias a nuestras invitadas de hoy, la doctora María Cecilia López Santi y la doctora Diana Uribarri. Muchas gracias por Muchas haber gracias estado a acá. ustedes. Gracias a ustedes, gracias a Nos ustedes. vamos, no, Sí. no hay más tiempo. Recordemos que viene Mix ahora. chicos. Sí, exacto. Ya viene Mix, ya lo vi a Fabiana ahí. ¿Qué música, Fabi, hoy? ¿Qué tenemos Algo hoy? de Italia vi. ¿Con qué arrancamos Ahí va. Románticos italianos seguramente. Mira, Si hay románticos. ¿qué es de románticos italianos? No, romántico no. Agarrá el micrófono. Es viernes a la noche. Silingo, te romántico estoy no. mirando, agarrá el micrófono, vení. Vos que tenés una discoteca enorme. ¿Qué hay de románticos italianos? Una Ornella bueno, Muti. bueno. La previa al romance. Pero en los 60 Vamos a había... bailar y después vinieron los románticos. De los 60 había una música divina en Italia. Divina, pero divina. ¿O no? Divina. Escúchame, Bien. ya que vos sabés mucho de música, ¿lo tenés a Sergio Pángaro? Bueno, tiene toda esa onda. Una romanticona sesentona Y bueno. que nos lleva al así Mediterráneo. Costa Azul, por ahí. Chiquis. Se hacemos quedan otra. con Mix. Ahí está. Y entonces nosotros nos vamos hasta el próximo viernes, Hasta el 21 próximo horas. viernes, 21 Sonia, ¿usted horas. viene? Por supuesto. ¿O que viene estaré. Silvia? Es probable que venga Silvia. Uy, también. hablando de... Me la dejé picando. Mira, dejaste picando. Eso va a ser para otro tema con las doctoras María Uribarri y Cristina. ¿Cuál López es cuál, Santi. no? María Cristina, Buenas tardes. nos vemos. Otro tema también nos para escuchamos. tratar. Su Próximo ubicación en viernes, espacio y tiempo. 21 horas. Un beso a Lida, que está paseando. No, está con un compromiso en un evento. Está paseando. Compromiso de ley. Depende de cómo se lo quiera ver. Gente. Bueno, un abrazo enorme para todos. Chau. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chau, Adiós, chau. adiós.